Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Dice la palabra de Dios, yo lo leo, usted me sigue con su vista. Dice la escritura: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Bendecimos tu presencia, Señor, porque solamente tú eres digno de toda adoración. Gracias te damos en esta hora. Prepara nuestro corazón y que tu palabra, Señor eterno, en esta preciosa hora sea de bendición a nuestra vida, y que en todo momento, Señor, tú te engrandezcas en todo. Gracias te damos y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asientos, hermano, por favor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, porque Él es grande en misericordia. Amén. Así que yo en esta tarde, hermanos, quisiera hablarles, pero sobre todo quisiera que reflexionáramos sobre lo que yo quisiera compartirles con usted en este día, y sobre todo meditáramos de lo que realmente es un verdadero cristiano. Amén. Porque a veces nos preguntamos cómo ser un verdadero cristiano. De hecho, hermanos, ese es el tema que quiero compartirles el día de hoy. Mi tema es un verdadero cristiano. Y yo quiero utilizar esta porción de la Biblia que acabamos de leer para poder compartirle lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Porque un concepto o una idea o algo en lo cual tenemos que entender principalmente es que una de las verdades que la palabra nos enseña es que Dios, la iglesia y el mundo necesitan verdaderos cristianos. En 1968, el Partido Republicano de los Estados Unidos nombró a Richard Nixon como candidato a la presidencia. Así que Nixon escogió como compañero de fórmula a un hombre llamado Spiro Agnew. Cuando se hicieron las encuestas para determinar si la gente conocía a Spiro, según la revista Time, muchas personas contestaron que posiblemente sería una sopa. Otros dijeron tal vez es una receta de cómo se prepara un pescado. Otros respondieron posiblemente se trate de un restaurante. Quizás muchas personas contestarían algo similar si se les preguntara: ¿usted conoce a Epafrodito? ¿Usted sabe quién es Epafrodito? Yo creo que nadie sabe quién fue Epafrodito.
Y tal vez alguien diría, ¿no se trata de una nueva fórmula de exclamación de asombro? Antes decían, caramba. Luego se dijo, recórcholes. Tal vez ahora se diga, Epafrodito. Lo cierto, hermanos, es que Epafrodito fue miembro de la iglesia de Filipos alrededor del año 62. Así que esta iglesia envió a Epafroditos a llevar una ofrenda de amor al apóstol Pablo, quien en ese momento se encontraba en Roma encarcelado. Lamentablemente, este mensajero que fue enviado enfermó gravemente, ¿sí?, cuando llegó a Roma. Así que la iglesia, cuando supo de esto, ¿sí?, se alarmó muchísimo por su hermano. Así que, estando en reposo, con cuidados, ¿sí?, se repuso. Así que Pablo envió cartas a los filipenses con el mismo Epafrodito para aliviar, ¿sí?, principalmente la inquietud que había en la iglesia. Así que Epafrodito tuvo la oportunidad de saltar a la fama por haberse cruzado, amén, en el camino con el apóstol Pablo. Y es por eso que nosotros como cristianos conocemos un poco acerca de este hombre llamado Epafrodito. Pero la verdad es que sea conocido como el apóstol San Pablo, o simplemente no sea conocido como, o sea un desconocido como Epafrodito, una de las cosas, mis amados hermanos, es que Dios usará en su viña, ¿sí?, a quien se deje usar. Y principalmente para cumplir sus propósitos eternos. Amén. Yo creo que el Señor quiere principalmente darnos un mensaje a usted y a mí, para que podamos entender realmente cómo es que debemos ser realmente como cristianos. Amén. Así que si usted es un cristiano verdadero, hermanos, que se ha entregado completamente al Señor y ha rendido por completo su vida, entonces podemos entender y comprender que Dios quiere y puede usar nuestra vida, amén, con un propósito divinamente preparado. Así que yo quiero que meditemos en esta hora, ¿sí?, con respecto, hermanos, a Epafrodito, amén, un creyente poco conocido, pero de gran valor para el Señor. Acuérdense que el tema es un verdadero cristiano, ¿sí? En primer lugar, un verdadero cristiano es aquel que es un verdadero hermano. Sí, un cristiano es verdadero, es aquel que es un verdadero hermano. Y principalmente si usted ve el versículo 25, inciso A, ahí lo está especificando el apóstol Pablo. Quiero que observe con cuidado, hermanos, cómo el apóstol Pablo reconoció a Epafrodito con este título afectuoso. Dice, mi hermano, ¿sí?, mi hermano. Esto habla principalmente de que había una excelente, amén, relación entre Pablo y él. Y yo creo que así debería de ser entre nosotros también, ¿sí? Tener una relación, amén, realmente profunda entre hermanos. Mire, la palabra del Señor nos enseña
que todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor y todos los demás somos hermanos, ¿sí? Así que los lazos que nos unen como hermanos en Cristo son más fuertes. Fíjese lo que voy a decir. Son más fuertes que los lazos carnales o sanguíneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto nos une, amén, nuestra fe en el Señor, pero también el amor fraternal que hay entre nosotros, pero lo más importante es el Espíritu Santo que mora dentro de vosotros. Ahora todo el mundo, y usted ha escuchado esa frase, que ahora todo el mundo se dice hermanos. Cuando usted va caminando por la calle o le presentan a alguien, usted siempre dice, ¿cómo está, hermano? Aunque no sea hermano, ¿sí? Eso es algo que ya actualmente se está haciendo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos también, y al igual que los católicos, se llaman entre sí hermanos, ¿sí? Pero ellos no son verdaderos hermanos, ¿sí? Nosotros sí somos verdaderos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y por Él somos parte de una familia. Por lo tanto, hermanos, tenemos la obligación de demostrarlo, ¿sí? Y la mejor manera de hacerlo es avivando, excitando, haciendo arder vigorosamente el amor fraternal que nos une, ¿sí? Que nos une. Mire, nuestro Señor Jesucristo dijo que la forma más eficaz de demostrar a todos los que nos rodean que somos sus discípulos es amándonos los unos a los otros. El mismo Señor lo dijo. Mire, quiero citarle lo que dice Juan capítulo 13 versículo 35. Dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Así que Epafrodito no pensó, fíjese bien lo que voy a decir, Epafrodito no pensó, fíjese bien, en los 1200 kilómetros que tenía que recorrer, porque en aquel tiempo no había aviones, mucho menos había carros, menos había tren. Así que él no pensó en toda esa distancia que tenía que recorrer, y me refiero desde Filipos hasta Roma, simplemente para asistir al apóstol Pablo, simplemente para atenderlo, sí, en todas las necesidades que él tenía cuando estuvo en prisión. Así que Epafrodito, a través de esta acción, estaba demostrando su amor fraternal hacia su semejante, hacia su hermano. Porque un verdadero cristiano, escuche bien, ama a su hermano en Cristo. Por eso yo le estoy hablando que tenemos que reflexionar sobre ciertas áreas que tenemos que ir mejorando, porque no es solamente decirnos ser cristianos, sino hay cosas que tenemos que hacer como verdaderos cristianos. Entonces yo le pregunto a usted en esta hora, ¿ama usted a su hermano? O simplemente, ¿cómo usted le está demostrando su amor a su hermano? ¿Ha hecho usted algo
¿sí? Para demostrarle su amor. Amados hermanos, necesitamos entender esto, pero sobre todo necesitamos aumentar o avivar el fuego de nuestra relación, ¿sí?, afectuosa hacia nuestro hermano en Cristo. Necesitamos acercarnos más y más los unos a los otros, y sobre todo estrechar los lazos que nos unen, ¿sí? Tenemos que extender con cuidado nuestra espiritualidad, incluso aún nuestro material, en lo material, ¿sí?, que todos necesitamos, y demostrarle a mi hermano, ¿verdad?, con palabras reales. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Dios nos invita a esto. Permítame citarle lo que dice la palabra de Dios, y usted lo sabe, en el Salmo 133, que citamos mucho, versículo del 1 al 3, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué, hermanos? Habitar los hermanos juntos. ¿Qué? Juntos. ¿En qué? En armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos, así como nuestro Padre Celestial nos manda a hacerlo, ¿sí? Que nos amemos los unos a los otros. En segundo lugar, un verdadero cristiano es aquel que es un verdadero colaborador, ¿sí? Por eso les decía, ser cristiano no es sencillo. No es solamente ir a la iglesia, escuchar el sermón, retirarme o llegar a ofrendar. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer que realmente nos deben de llevar a meditar sobre realmente lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, tanto fuera como dentro de la iglesia. Entonces, un verdadero cristiano es aquel que es un verdadero colaborador. Y usted lo lee en el versículo 25, inciso B. Y es que no puede haber una relación más hermosa, ¿sí?, entre varias personas, ¿sí?, que cuando cuando sus vidas están involucradas en el servicio al Señor, en cualquier área. En cualquier área. Mire, el apóstol Pablo habló que Epafrodito, además de ser un buen hermano, también era un buen colaborador. Sabemos que Pablo estaba prisionero en Roma, ¿sí? Más o menos duró unos 2 años así, y me refiero a estar encadenado a un soldado romano, ¿sí? Y esto eran las 24 horas del día, ¿sí? Así que poco podía hacer, pero realmente hizo mucho durante ese tiempo, ¿sí? Y sobre todo gracias a las personas que colaboraron dentro, ¿verdad?, de este asunto, de estar siempre pendiente del apóstol San Pablo, aún a lo más mínimo, ¿sí? Mire, y no solamente me refiero a Epafrodito, sino también me refiero a Lucas. Lucas era un médico, una persona preparada, capacitada, y estuvo también colaborando con Pablo. Y no solamente Lucas, sino también Timoteo, a su edad tan
joven, 16 años, 18 años, estaba presto a trabajar con Pablo, hasta ser mensajero, hasta ser un pastor. ¿Y qué decir de Silas? Entonces, todos ellos fueron de inmensa ayuda para el apóstol Pablo al escribir las epístolas, ¿sí? Y no solamente escribirlas, sino llevarlas, hermanos, a las iglesias. Entonces, el apóstol Pablo realmente, él pudo contar con gente que estaba a la disponibilidad, ¿sí? Y sobre todo visitarle para darle información, ¿sí?, del estado espiritual de cada una de las iglesias. Así que realmente Pablo contaba con gente, ¿verdad?, que quería colaborar para servir dentro de la obra del Señor. Yo creo, mi amado hermano, que también usted, quien está aquí, también usted puede ser un fiel colaborador en el evangelio. Usted puede ser uno que sostenga las cuerdas de sus oraciones, ¿sí?, de trabajar dentro de alguna área en la iglesia, ser participante, de activar dentro de lo que el Señor lo requiera. Y el estar siempre en la disponibilidad aún a lo más simple, ya sea desde cargar un bote de basura hasta trapear en la iglesia o trapear el baño. Ser colaboradores para lo que se requiera dentro de la obra de Dios. O incluso ser participante de alguna área, ¿sí?, para llevar el evangelio a diferentes partes del mundo, ¿sí? Por eso yo creo que eso es lo que el Señor nos llama principalmente a meditar sobre nuestra forma o manera en la cual nos estamos desenvolviendo, ¿sí?, dentro del cristianismo. Si estamos realmente participando, ¿sí?, en las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Amén. Entonces, yo creo que hay mucha forma de poder trabajar como ser colaborador para ayudar a los nuevos creyentes, o incluso orar por ellos, llamándoles, o simplemente visitándoles, o animándoles a seguir en el camino del Señor. Hay mucho trabajo dentro de la iglesia, los cuales cada uno de nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Por eso necesitamos en verdad ser colaboradores, ¿sí?, para poder ser de bendición, no solamente para mi vida, sino también para las personas que nos rodean. Por eso me llama mucho la atención, y digo esto, hermanos, porque la vez que tuvimos la reunión de varones en la iglesia La Hermosa, hicieron un drama, y en ese drama había algunas personas que tenían ciertos cargos, como ser presidente de varones, como ser presidente de jóvenes, ¿sí?, como ser presidente de oración, ¿sí? Y es hermoso, hermano, porque en ese drama, ¿sí?, algunas personas habían entregado sus cargas, a sus compromisos o sus áreas que estaban trabajando, se entregaron al pastor, y el pastor se puso triste porque, pues, esas personas le ayudaban dentro de esta área y era algo que lo aligeraban para él ser ministrador de otras cosas. Y al final vuelven otra vez, ¿verdad?, a tomar su responsabilidad. Sí, eso es hermoso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted se colabora en la iglesia dentro de cualquier área, usted ayuda a que se aligere la carga del pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque
el pastor no es mil usos para hacer ciertas cosas. Por eso le decía yo, hay un orden. Hay hermanos que se encargan de la visitación y eso le ayuda mucho al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor se prepare para otras áreas a las cuales son importantes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, simplemente voy a ponerle esto, ser colaborador en ayuda de la iglesia es visitando, por ejemplo, a los hermanos que tienen poco ánimo. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para darles aliento cuando están pasando por pruebas, por luchas, por dificultades. A veces es bueno que usted pueda decir, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer, y es la forma como usted está colaborando, ¿sí?, en animar a aquel que no viene a la iglesia por circunstancias adversas, ¿sí? Y eso, lógicamente, el que le va a premiar es Dios, porque está viendo el interés que usted tiene por la obra de Dios y por mejorar las cosas de Dios, ¿sí?, en la vida de estas personas que lo necesitan. Entonces, usted puede servir a Cristo en muchas áreas. Por ejemplo, darle un vaso de agua a quien lo necesita, o simplemente, hermanos, ayudar a alguien con una ofrenda de amor que esté necesitando, ¿sí? Hay muchas formas de colaborar dentro de la iglesia. Nosotros nos damos cuenta de las necesidades que hay entre los hermanos. Por eso quise comenzar primeramente al especificar cuando Pablo dice mi hermano, ¿sí? Porque la Biblia dice que primeramente debemos ayudarnos. ¿Quiénes, hermanos? La familia de la fe. Primeramente, ¿por qué? Porque somos hermanos, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor nos dice que si nosotros podemos ver que alguien está pasando por cierta necesidad y podemos ayudarlo, no le digas Dios te bendiga, no, sino que, hermanos, sino que tú puedes darle una ofrenda de amor a esa persona que está pasando por un procedimiento difícil en su vida. Hay gente que no tiene, hay gente que sí está pasándola muy mal, y nosotros sabemos, y son hermanos de nuestra fe, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Pues simplemente ayudarlos en lo que podamos, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ¿se ha preguntado usted cuál es su lugar dentro de los colaboradores de Jesucristo? Usted viene a la iglesia cada vez que hay servicio, pero usted se pregunta cuál es su lugar dentro de los colaboradores de Cristo. O sea, cuál es su área en la cual usted puede y debe de trabajar. Mire, sin lugar a duda, al igual que Pablo o Epafrodito, ¿sí?, usted recibirá, fíjese bien, una buena remuneración de parte del Señor, ¿sí? No importa que usted no tenga el papel principal dentro del trabajo de la iglesia. Aún por muy simple que sea, como le dije, levantar un papel en la iglesia o simplemente limpiar un baño, o sea, tiene una gran recompensa delante del Señor. No tendrá parte principal, no será un reconocimiento, no será así, pero de parte del Señor sí lo va a tener. Y eso es lo que estamos buscando, mis amados hermanos, en nuestra vida. Mire, fíjese bien, la Biblia dice que a través del rey David, fíjese lo que dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 24 al 25, dice: porque conforme a la parte del que descendiere a la batalla, así al ser la parte del que queda con el baguaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Tal vez usted piensa equivocadamente que su parte dentro de la obra, ¿sí?, de lo que usted haga, no será tomado en cuenta. Así tienen muchas personas el concepto que lo que hacen quizás no lo valorizarán o quizás no lo tomarán en cuenta, ¿sí?
Quizás porque lo que usted hizo fue algo muy pequeño, pero no es así, mis amados hermanos. Dios sabrá recompensarle grandemente, porque lo que usted hizo no lo hizo para el hombre, lo hizo para Dios. Por muy simple. ¿Y de quién queremos la recompensa? De Dios, no del hombre. ¿Sí? En tercer lugar, un verdadero cristiano es aquel que es un verdadero compañero de milicia. Usted lo lee en el versículo 25, inciso C. Mire, Pablo, como le dije, estaba atado a un soldado romano. Y eran distintos porque eran 24 horas las cuales Pablo estaba. Así que se turnaban uno a otro, ¿sí? Pero yo me imagino que sin duda platicaban entre Pablo y ese romano, y tenían una conversación. Cada uno decía algo o había un diálogo entre ellos. Tal vez estos soldados romanos quizás le contaban lo orgulloso que se encontraban ellos de ser parte o de ser participantes de la guardia, ¿sí?, pretoriana, ¿sí? Una compañía de unos 10,000 soldados que se encargaban, fíjese bien, de proteger el palacio del emperador. Quizás ellos platicaban con Pablo y le decían lo contento que estaban por ser parte de algo importante. Pero también quizás el apóstol Pablo, quien él siempre tenía la oportunidad, que él siempre aprovechaba el tiempo cuando a él se le permitía, él siempre tenía algo importante que decir. Y quizás también Pablo, hermanos, amén, les ha de haber contado, les ha de haber dicho, amén, que él se sentía mucho, pero mucho más orgulloso, ¿sí?, pues él pertenecía al ejército escogido de Jesucristo. ¿Sí? Era un soldado del Rey, del Dios Todopoderoso. Amén. Quizás Pablo se sentía orgulloso el poder proclamar, el poder anunciar, el poder decir que Jesucristo era el Señor y Dios de todo cuanto existe. Porque algo que la Biblia nos enseña es que Pablo nunca perdía el tiempo, mis amados hermanos. Siempre estaba ahí para dar el mensaje de buenas nuevas, a pesar de la condición que estuviese, a pesar de estar encarcelado, a pesar de estar golpeado. Pablo siempre estaba hablando de Cristo. Así que Pablo ciertamente lo era. Era un soldado de Jesucristo, pertenecía a algo mucho más grande de lo que realmente el ser humano puede imaginarse. Pero lo cierto, hermanos, es que también Epafrodito también pertenecía a ese ejército. Y lo más interesante es que todos nosotros los que estamos hoy aquí también pertenecemos al ejército de Jesucristo. Amén. Por eso todo cristiano verdadero es un soldado de Jesucristo. Usted, como un buen soldado de Cristo, debe de vivir una vida disciplinada. La misma palabra del Señor lo dice. Y cito lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4, que dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda, fíjese bien, en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que la oración y el ayuno, el estudio bíblico, ¿sí?, la capacitación en el ministerio,
la negación de sí mismo son excelentes disciplinas que forman buenos soldados. Amén. Buenos soldados. La pregunta en esta hora es: ¿qué clase de soldado es usted? ¿Es un soldado valiente, firme, disciplinado, fiel? ¿O por otro lado es un soldado cobarde, relajado e inestable? ¿Cuál es su lugar de un buen soldado de Jesucristo? Se cuenta que el general norteamericano Roberto Lee tenía un criado negro al que le gustaba siempre avergonzarlo por su cobardía, y siempre le gustaba humillarlo delante de personas que estaban con él. Así que un día, delante de una buena compañía, ¿sí?, preguntó, y este hombre negro, ¿sí?, admitió que era un cobarde. Así que mientras en una reunión, ¿sí?, este hombre quiso avergonzarlo, ¿sí?, delante de todos, le preguntaba eso. Y el negrito, y este hombre negro, contestó con sarcasmo, dijo: sí, yo era un cobarde que me quedaba siempre atrás. Pero volteó a ver al general y le preguntó: así como usted, mi general. Contestó con sarcasmo, porque este hombre siempre lo humillaba delante de la gente. Y decía: él es un cobarde. Y ese día, con sarcasmo, le dijo: sí, yo era un cobarde y me escondía atrás de la gente, así como usted lo hace, general. Las guerras que sostenemos contra el enemigo, ¿sí?, que tenemos, demanda ir al frente. Requiere de intrepidez, requiere de valor, de valentía, de entusiasmo, el estar siempre enfrente, delante de todas las adversidades que puedan venir sobre nuestra vida. Por eso, un verdadero o un cristiano es un buen soldado espiritual. La pregunta es: ¿seremos los soldados que Cristo quiere y necesita? ¿Sí? ¿Que siempre estaremos al frente, o cuando vienen los problemas, las luchas, las dificultades, las enfermedades, nos ponemos atrás? ¿O siempre estamos enfrente, combatiendo contra todas las adversidades que vienen a nuestra vida? ¿Qué clase de cristiano somos? Que cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, las tempestades, ¿huimos o les hacemos frente en el nombre de Cristo? En cuarto lugar, un cristiano verdadero es un buen ministro de Cristo. Y usted lo lee desde el versículo 25, inciso D, hasta el versículo 30. ¿Sí? Mire, ministrador de mis necesidades, así es como llama el apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Así es como lo llama el apóstol Pablo. ¿Sí? Ministrador de mis necesidades. Mire, Epafrodito cumplía muy bien ese cometido, aun cuando arriesgó su vida. Pues dos veces Pablo, fíjese bien, dos veces Pablo hace mención de que estuvo a punto de morir. Así dice la Biblia, así dice la porción que estamos leyendo.
Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Versículo 27 y 30. Lo cierto, hermanos, es que Epafrodito expuso su vida, ¿sí? O no tuvo cuidado de su vida para servir al apóstol Pablo. O sea, estuvo por dar su vida, ¿sí? ¿Por quién? Por Pablo. Esto es lo que hace, o esto es lo que lo hace un verdadero cristiano: servir por amor, sin esperar nada. Hacerlo por amor. Como les he dicho, la recompensa terrenal se va a quedar aquí. Los halagos terrenales se van a quedar aquí. Todo lo que usted pueda hacer se va a quedar aquí. Lo más importante, mis amados hermanos, es hacerlo en el cielo, porque lo que es en el cielo es perdurable, es eterno, para siempre. Por eso el verdadero cristiano ama a Cristo y ama a su obra, y ama también ¿a quiénes, hermanos? A sus obreros. Por eso Epafrodito puso todo lo más importante por amor. ¿A quién? A Pablo. Pablo era un hombre de Dios y por eso sabía que servía a Dios. Entonces, por amor a ellos, hace lo imposible por ministrarles de tal manera que no tenga falta de ningún bien, ¿sí? De apoyarlo en lo que se requiere. Amén. Por eso es importante entender esto, hermanos. Amén. Es importante entender esto, ¿sí? Que lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios. Porque es la manera como podemos demostrarle a Dios no solamente nuestro amor hacia Él, sino también a las personas que nos rodean, sin importar su condición, ¿sí? Sin importar su condición cualquiera. Mire, el apóstol Pablo testifica de Epafrodito y pide que le reciban con todo gozo y que le tengan en alta estima, al igual que a todos los que son como él. O sea, ¿por qué, hermanos? Por el servicio que prestó él a Pablo. Pablo no podía salir de prisión. Pablo no podía saber cómo estaban las iglesias. Entonces, ellos estaban siempre poniéndolo al tanto de todo lo que hay, y en lo más mínimo, hermanos, en lo que Pablo necesitaba. Pablo no podía ir por una hamburguesa, bueno, si existiera esa hamburguesa en aquel tiempo, ¿eh? O por ir por una soda, ¿sí? Estaba en prisión Pablo no podía. Entonces, ellos tenían que estar colaborando en todo lo que él necesitaba. Entonces, me llama la atención, hermanos, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses y la manda con Epafrodito. Quisiera pensar, hermanos, en este momento, cómo sería la recepción o el recibimiento que recibió Epafrodito entre los filipenses. Principalmente, hermanos, porque estuvo con Pablo. Y Pablo, hermanos, era un hombre queridísimo en el pueblo de Dios, porque fue de bendición para inmensidad de cristianos en medio de circunstancias adversas. Pablo siempre tuvo una palabra, principalmente, no solamente de corrección para la iglesia,
no solamente de disciplina para la iglesia, no solamente de exhortación para la iglesia, sino también Pablo tuvo una palabra de aliento para el medio de las necesidades en las cuales la iglesia enfrentaba, para que la iglesia continuara adelante, hermanos, en medio de esa situación, y siempre estaba al pendiente, aún en lo más mínimo de lo que sucedía en cada iglesia que él había fundado y levantado. ¿Cómo cree usted que fue ese recibimiento que recibió Epafrodito entre los filipenses? No sé si usted alguna vez se ha preguntado o se ha imaginado qué clase de recepción o qué clase de recibimiento tendremos cuando lleguemos al cielo. Y principalmente por habernos portado muy bien aquí en la tierra. Estas palabras, por haber sido ¿qué? Un verdadero cristiano o creyente. Porque es su recompensa. Porque es su recompensa lo que uno va a recibir. Entonces, yo creo, hermano, que lo cierto es que nos espera un gran galardón. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Otra vez dijo al narrar una parábola, y fue la parábola de los talentos, cuando él dijo en Mateo 25, 21, que dijo: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, cuando Teodoro Roosevelt era presidente de los Estados Unidos, fíjese bien, cierta vez regresaba de una expedición de caza que había tenido en África. Un matrimonio misionero había pasado 40 años de su vida en ese continente. Y resulta que viajaban juntos en el mismo barco. Así que una gran multitud entusiasta le dio la bienvenida a Roosevelt y a su comitiva en el puerto de Nueva York, porque era alguien importante, con aplausos, gritos, júbilos, de todo. Así que la anciana pareja de misioneros desembarcó sin que nadie los recibiera, sin que nadie les esperara. Así que la esposa estaba apesumbrada y preguntaba a su marido: ¿por qué para nosotros no hay música de orquesta, ni tampoco pintores, ni papelillos de colores, ni algarabía del pueblo, ni discursos de bienvenida? Fue lo que preguntó aquella mujer. ¿Por qué a nosotros no nos reciben así? Pero su esposo, con mayor sabiduría, le dijo: es que nosotros todavía no hemos llegado. Espera un poco, que llegaremos a nuestro verdadero hogar y verás la clase de recepción que nos da nuestro Señor Jesucristo y con él todos sus santos ángeles. El mundo no es nuestro hogar. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el reino de Dios. Todo el malgaste que hacemos aquí en la tierra, al malgastar nuestro cuerpo, al hacer cosas que hacemos más de lo que podemos, lo hacemos por el reino de Dios.
Porque todo lo que usted haga aquí en la tierra se va a quedar. Pero lo que usted haga para el reino de Dios, allá lo recibirá. Fue sabio este hombre al decir, es que aún todavía no hemos llegado, porque nuestro hogar no es este mundo. Nuestro hogar no es aquí. Vamos de paso, somos peregrinos. Nuestro hogar está allá en las moradas eternas con el Señor. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, de verdad, amados hermanos, cuando lleguemos al cielo, nos espera una gran recepción. Una gran recepción. Si somos capaces, escuche bien, de portarnos como verdaderos cristianos. Ojalá que el Señor encamine su corazón a tomar la mejor decisión, ¿sí? A ser un verdadero cristiano, ¿sí? En todos los órdenes de su vida. Por eso dije, es tiempo de reflexionar y darnos cuenta realmente lo que es ser un verdadero cristiano. No es solamente estar en la iglesia, hay cosas que tenemos que hacer como verdaderos cristianos. Y estas cosas nos van a identificar a nosotros como servidores de Cristo. Lo que usted haga o deje de hacer se hará notorio, porque las evidencias manifestarán quién es usted. Por eso, amados hermanos, dije, reflexionemos en este tiempo. Cierre sus ojos un momento, hermano, por favor. Quisiera hacer una oración para si hubiese alguna persona que aún no ha entregado su vida a Cristo. Haga conmigo esta oración. Solamente dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te entrego mi corazón a ti. Te rindo completamente en todo. Y te recibo hoy a ti como Salvador y Señor de mi vida. Gracias te doy y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.